Bienvenido a tu clase número 5 de este discipulado, La Puerta del Redil. Recuerda, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta del redil de las ovejas. Espero que haya sido de gran edificación cada una de las clases que hemos estado recibiendo durante este discipulado y que estés siempre con esa disposición para seguir adelante, ¿verdad? Avanzando en cada clase. Recuerda las instrucciones que están en la descripción. Escuchar cada clase al menos 4 veces. Reciba el consejo, ¿verdad? Medita en cada clase, cada lección. Medita en ella, qué te imparte y revisa tú en tu vida. ¿Qué puedes, qué necesitas pedirle a Dios que te ayude a mejorar, a vencer, ¿verdad? Intimidad, oración necesario. Y memoriza el verso que te coloco allí, sean en algunos es un verso, en otros 2. Cuando he puesto 3 porque son versos verdaderamente cortos. Entonces, dispongamos nuestro corazón para ser bien capacitados, quedar bien entrenados con este discipulado, porque sé que va a ser de gran bendición para tu vida, porque el Señor va a usarte como instrumento, si es que ya lo debe estar haciendo, para que tú seas también de bendición, canal de bendición para otros y le enseñes acerca de la palabra de Dios que es luz para los hombres. Le enseñes acerca de Jesucristo, nuestro Redentor. Y esta clase número 5 es la clase sobre bautismo, ¿verdad? Es una clase bien especial, porque a veces pensamos que el bautismo es simplemente, bueno, no, sí, bautismo a ir a las aguas que me bautizan, que ya he visto, o ya me bauticé y ya. Pero hay cosas bien interesantes en su significado. Hay cosas muy profundas, muy espirituales en el significado del bautismo y que debemos conocer y tenerla clara en nuestro corazón para poder vivir como Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Y para hablar de bautismo debemos entender el término evangelio, ¿verdad? Evangelio, que es buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Lo envió a morir por nosotros como sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero Jesús dio una instrucción, ¿verdad? Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a que guarden todas las cosas que les he enseñado. Así que el bautismo Jesús lo da como una instrucción necesaria, como un mandato. Jesús dice en Marcos capítulo 16, todo el que cree y sea bautizado será salvo. Entonces ya vamos a ver allí un tema importante con respecto a la salvación y el bautismo. Entonces, ¿pero qué significa bautismo? Bueno, la palabra bautismo significa sumergirse. Y esto viene desde tiempos atrás, ¿verdad? Desde los israelitas, desde el pueblo de Israel, desde muchos tiempos atrás. Ellos convertían, habían personas extranjeras, ellos no salían a convertir, pero habían personas extranjeras que veían la gloria del Dios de ellos y querían pertenecer, yo quiero también que ese sea mi Dios. Entonces esos eran llamados prosélitos, se convertían al Dios de Israel. Así como hoy día tú, alguien quiere ser cristiano, recibe a Cristo, tú le compartes más bien y él se convierte a Cristo y usted lo bautiza, o la persona toma la decisión de ser bautizada.
Asimismo, en aquel entonces, cuando aquellos extranjeros querían convertirse, querían a ser israelitas, a recibir que Dios fuera el Dios de ellos también, ellos eran llamados proselitos, ellos también eran sumergidos en las aguas. Y esa inmersión en las aguas tenía un propósito o tenía un significado. El significado es lavar a la persona, ¿verdad? ¿Lavarla de qué? De sus impurezas. Recuerden que en el antiguo pacto veíamos mucho que si comías esto eras inmundo, si hacías aquella cosa eras declarado inmundo. Y por ejemplo la mujer cuando tenía la menstruación era declarada inmunda y durante cierto número de días tenía que lavarse, ¿verdad? Entrar a una piscina, estar en agua, lavarse. Y todo aquel que se contaminaba con algo y se volvía impuro por haber contaminadose con algo, de pronto por haber agarrado un animal muerto. Una de las prácticas era ir a las aguas para limpiarnos, para ser limpiados de esas impurezas. Entonces, la palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? Pero es sumergir en el agua con un propósito de ser lavado, de ser limpiado, lavado, limpiado. Entonces, quiero leerte la escritura en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11. Dice Juan el Bautista: a decir verdad, yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos dos tipos de bautismo, ¿verdad? Uno que es hecho por los hombres y otro que es hecho por el mismo Señor Jesucristo. El bautismo hecho por los hombres es el bautismo que practicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Él invitaba a la gente a arrepentidos y convertidos. Esa es la predicación: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos venían al bautismo de Juan. Así que ese bautismo de Juan era un bautismo en señal de arrepentimiento, ¿ok? Señal de arrepentimiento. Tenemos que tener algo claro. El otro bautismo es el bautismo de Jesús, que ese sí es un bautismo que entonces lo da solo Él, no es dado por el hombre, solo lo puede dar Él. Y es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Entonces, que el bautismo que Jesús da es en Espíritu Santo. Recuerden, ¿verdad? Él te puede bautizar en Espíritu Santo, o sea, sumergirte en Espíritu Santo. Él puede llenarte del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de darte salvación, de darte corrección, de darte entendimiento, de redarguir, de exhortar, ¿verdad? De enseñar, ¿verdad? De darte dones, ministerios, son muchas los atributos que Él te puede dar por medio del Espíritu Santo. Pero hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, que Jesús es el juez. Y como Jesús es el juez, Él da entonces vida eterna a los que en Él creen. ¿Creen cómo? De corazón. Y condenación para los que no creen en Él. Así que el que cree, Jesús le va a dar el Espíritu Santo para que tenga vida eterna. Pero aquel que no cree recibirá la condenación por no haber creído. Y esa condenación es representada por fuego. Por eso dice la Escritura que aquel que viene tras de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Jesús da un bautismo. Bueno, un bautismo al hombre, le da un bautismo en Espíritu Santo o a ti un bautismo en fuego.
Depende de qué, de si tú crees, el que cree lo bautiza en el Espíritu Santo, el que no cree será bautizado en fuego. Recordemos que en el libro de Juan, capítulo 14, verso 48, capítulo 12, verso 48, Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces siempre ha sido así y te voy a explicar un poco al respecto. La palabra de Dios es representada en la Escritura por agua, como también por fuego. Recordemos, Jesús le dijo a sus discípulos: ya ustedes han sido lavados por la palabra que les he dado, ¿verdad? La palabra de Dios lava, la palabra de Dios limpia la conciencia del hombre, la lava. La palabra de Dios es representada por agua, también es tipificada con fuego, ¿verdad? El profeta Jeremías dijo: porque tu palabra arde en mí como fuego. Entonces, en este versículo que te acabo de leer de Juan 12:48 dice: la palabra misma es la que los condenará a ustedes, dijo Jesús. Recordemos en los tiempos de Noé. Noé se le dio una instrucción. Dios le dijo a Noé: construyete un arca porque es mucha la maldad que hay sobre la tierra y la voy a destruir. La voy a destruir con agua. Y dice la Escritura que Noé empezó a construir el arca. O sea que Noé le creyó a Dios. Noé creyó la palabra de Dios. Y como Noé creyó la palabra de Dios, él empezó a construir esa arca. Y cuando él construía el arca, él predicaba y invitaba a las personas a que se arrepintieran. Muchos lo veían y decían que él era un loco, y este hombre es loco, lleva varios años construyendo eso que está haciendo ahí, que no sabemos qué es. Pero él simplemente le creyó la palabra que Dios le había dado, le creyó a Dios. Y él terminó su arca. Y cuando terminó el arca, Dios le dio la instrucción: mete los animales al arca, y después cerró Dios mismo la puerta, le dijo: entra, cerró la puerta, y empezó a desatarse una inundación sobre la tierra durante 40 noches y 40 días. Cayó agua, y la tierra fue llenada de agua, fue inundada, fue que lavada. ¿Lavada de qué? Del pecado. Recuerda, la palabra de Dios lava. La palabra de Dios juzga. Jesús dijo: la misma palabra los juzgará. Así que, ¿quién juzgó a la humanidad? La misma palabra, que representa agua, fue juzgada por agua. Para estos tiempos venideros, para el día del Señor, para los últimos días, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer los versos 5 a 7, dicen: pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Recuerda que la tierra fue creada por la palabra y subsiste también por la palabra. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. La misma palabra destruyó al mundo, juzgó al mundo. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios su palabra. ¿Y quién la estaba predicando? Noé. Noé que estaba predicando un mensaje de Dios: arrepiéntanse, arrepiéntanse. No creyeron a la palabra, que es agua, y la palabra los juzgó. ¿Ok? O sea que el mismo hombre se condena a sí mismo al no creerle el mensaje de Dios, al no creer el mensaje que Dios manda. Verso 7. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio
y de la destrucción de los hombres perversos. Así que la palabra es agua y la palabra también es fuego. Así que en el día del Señor, ahora la tierra la primera vez fue destruida por agua, fue lavada de tanto pecado, de tanta maldad. Ahora en estos tiempos, cuando ya la tierra ha llegado a tanta maldad, ahora la tierra no va a ser lavada, sino purificada, porque el agua lava, la tierra purifica y el fuego purifica. Ahora Dios va a purificar la tierra y lo purifica con fuego. Entonces, el fuego, la palabra de Dios es representada también por fuego. Así que el fuego va a ser la misma palabra que juzga a la tierra. ¿Y quiénes recibirán ese juicio y condenación? Igual que en los tiempos de Noé, los que no le creyeron a Dios, ¿verdad? Hay un pueblo que está anunciando el evangelio y hay un pueblo que está predicando: arrepiéntanse de su maldad, de sus malos caminos y vuélvanse al Señor. Y aquellos entonces, como en los tiempos de Noé, en estos tiempos muchos no creen a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, y no proceden al arrepentimiento. Entonces, ¿quién los va a juzgar? La misma palabra en modo fuego. ¿Ok? Entonces, por eso es que en Mateo capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista dice: el que viene tras de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, él, al que le crea, le dará el Espíritu Santo y será salvo. Y al que no le crea, será condenado por el fuego. Amén. Entonces, el hombre recibe vida o condenación por creer o no creer la palabra de Dios. Ok, veamos entonces ahora los dos tipos de bautismo. El bautismo en agua, ok, Hechos capítulo 19, verso 3 al 4. Entonces dijo el apóstol Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Y qué significa el bautismo? El bautismo en arrepentimiento, el bautismo en agua. Pues esto es un acto profético. ¿Cómo así? Bueno, es una señal. Es una señal que se hace en la tierra, ¿verdad? Que el hombre hace en la tierra para que haya una intervención divina. Es una señal en la tierra delante de unos testigos, ¿verdad? Puede ser el testigo, puede ser uno, por lo menos uno solo, aquella persona que te bautiza, ¿verdad? El pastor, el ministro, aquella persona que está con la autoridad para poder bautizarte. Entonces, por eso podemos ver y por eso podemos comprender que el bautismo no lo puedes hacértelo tú a ti mismo, sino que Jesús nos manda a que los hombres de la fe bauticen a los nuevos creyentes. Así que es una señal, ¿verdad?, en la que nosotros estamos dando ante testigos, manifestando que hemos creído en Jesús nuestro Señor y que hemos tomado la decisión de ser crucificados con Cristo Jesús, ¿verdad? Y ser sepultado, ¿en dónde? En las aguas, ¿verdad? Soy sepultado en las aguas, ¿verdad? Para ser lavado por las aguas, ¿verdad? Y así como Cristo Jesús fue muerto, muero a mi viejo hombre, y cuando salgo de las aguas, representa que asimismo voy a resucitar, voy a andar, me determino a andar en una nueva vida. Me determino a ir en pro de un nuevo nacimiento, una decisión
que estoy tomando porque he creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios que murió por mis pecados, y por lo tanto hago esta señal en la tierra. Entonces recuerden que en los tiempos antiguos para todo se necesitaban 2 testigos. Cuando había una disputa y se presentaba ante un juez por algo, se necesitaban por lo menos 2 testigos para defenderte o para acusarte. Asimismo, entonces tienen que haber por lo menos 2 testigos. Y los 2 testigos serían por lo menos la persona que te bautiza y los cielos, porque los cielos te están viendo. Por eso es necesario hacer el bautismo. Es una obra en la tierra que actúa como señal, como anuncio desde la tierra para que el cielo intervenga de que aquí hay un hombre que ha creído en Jesucristo y ha decidido arrepentirse y andar en nueva vida. ¿Para qué? Para recibir el favor de Dios o para recibir la misericordia de Dios. ¿Ok? Son señales que se establecen con propósitos divinos, con propósitos de que el cielo intervenga. Es como cuando se realizaban ofrendas, sacrificios, el incienso, se prendía incienso, la señal de la circuncisión, ¿verdad? Todo esto es algo que se hace en la tierra, pero que con lo cual manifestamos o pedimos que venga una intervención divina. O sea, es una señal que llega al cielo. Así que en el bautismo estamos dando señal al cielo. ¿Y qué representa entonces el bautismo? Bueno, es esa señal que hacemos en la tierra, testificamos de nuestra fe ante un número de testigos, ¿verdad? En la cual hemos decidido andar en nueva vida. Al sumergirme en las aguas, manifiesto mi crucifixión de mi viejo hombre, a mi hombre pecador y terrenal, para salir de ellas. Ahora salgo, ¿verdad?, de esas aguas, que es la palabra de Dios, que me lavaron. La palabra de Dios me va a lavar, por eso tengo que estudiar, leer la palabra de Dios, porque sumergirme en ella, ¿verdad? Y de allí ella me lava y salgo en una nueva vida, ¿verdad? Camino rumbo a un hombre celestial, un hombre espiritual que vive por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo. Entonces, ese es una señal, como aquel náufrago, ¿verdad?, que llega a una isla y coge y enciende una hoguera para que el humo suba y hacer una señal de que sepan de que allá hay alguien, de que allá hay vida y pueda ser rescatado. ¿Ok? Por eso no nos podemos bautizar a nosotros mismos, porque es una señal ante un testigo, ante testigos en la tierra, y los cielos son testigos. En Mateo capítulo 3, verso 5 al 6 y el 8 dice: y salía a él Jerusalén, ¿a quién? A Juan el Bautista, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados, somos hombres pecadores y ya no queremos seguir viviendo de esa manera. Y verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista. O sea, no solo vengan a sumergirse a las aguas como si piensan que esto es un rito y ya por sumergirse ya son limpios, sino que, pues, bueno, esa decisión, esta señal que están haciendo ante nosotros como testigos y ante los cielos, es para que ustedes ahora produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué son los frutos? Bueno, las obras, tus nuevas obras, ¿verdad? Cosas que antes hacías ya no las haces, tus comportamientos, tus actitudes. ¿Y qué sucede entonces? Preguntamos, ¿qué sucede si nos bautizamos y seguimos igual? Seguimos viviendo de la misma manera, seguimos comportándonos de la misma manera y no hay cambio en nuestra vida. No producimos frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, eso es como aquel soldado, ¿verdad?, que levanta una bandera en señal de paz, ¿verdad? Y el otro ejército, el enemigo, su adversario,
ok, este hombre levantó en señal de paz y después que profeso paz, vengo y hago trampas, ¿verdad? Tiendo trampas a aquellos con quien se supone que hice la paz. Es decirle al cielo que voy a cambiar para que me dejen entrar, déjenme entrar al cielo, Señor, yo voy a cambiar, me bautizo, ¿verdad? Y luego entrando al reino de los cielos, llevo a seguir haciendo las cosas del mundo. Y recuerda, santificado es apartado, ¿verdad? En el reino de los cielos no es para ir a hacer las cosas que hacíamos en el mundo. Entonces, no podemos bautizarnos para seguir siendo lo mismo, porque eso no tendría ningún sentido, no pasaría nada en la vida del hombre, porque esto es un acto de compromiso, de fe, de señal, una señal que establecemos, ¿ok? Es como cuando el apóstol Pablo dijo en el libro, el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versos 20-21, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pero mira qué interesante pero en paréntesis dice del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, que era lo que hacían los antiguos, que era lo que hacían los israelitas. Estás impuro, vamos a lavarte, pero volvíamos y nos contaminábamos con los pecados y seguíamos en esa vida. Entonces dice, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios. Compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. Así que el bautismo es una decisión que yo tomo, ¿verdad? En la que yo decido arrepentirme. Me arrepiento de mi vieja vida, de toda la vida desordenada que yo llevaba, vida de mentira, de engaño, de infidelidades, de robos, de homicidios, de consumo de drogas que dañan el cuerpo, ¿verdad? De mentiras a Dios, a los hombres, de orgullo, de soberbia, de brujería, de idolatría, inmoralidad sexual y todo esa, la vida de la carne. Entonces yo me arrepiento ya de esa vida, ¿verdad? Y decido andar ahora en una nueva vida. Decido nacer de nuevo. Eso es un compromiso que yo hago ahora de tener una buena conciencia. O sea, una buena conciencia. Ya no voy a seguir con la misma, con el doblez, con la doble vida. ¿Por qué? Porque tengo una buena conciencia. O sea, tengo un compromiso ante Dios ahora de vivir de la manera que Él quiere que yo viva. Entonces el bautismo es algo muy importante, es algo que te debe marcar un antes y un después en tu vida, porque estableces un compromiso ante Dios de tener ahora una buena conciencia para con Él, ¿ok? Para con Él. Entonces, por eso debemos vivir con un corazón arrepentido y renovarnos siempre. Ahora vimos el bautismo en agua y lo que representa, ¿ok? Ahora sabemos de que ese es un bautismo que lo hacen ¿quién? Los hombres. Ahora veamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y este es un bautismo que ya les dije que este no lo hacen los hombres, sino ¿quién? El mismo nuestro Señor Jesucristo. Es un bautismo que da solo Él. Él nos unge o nos llena con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él derrama del Espíritu de Dios sobre nosotros. O sea, eso es algo que lo podemos recibir solo de Él.
y esa unción del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué agua viva? Recuerda que el agua representa ¿qué? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hay personas en que es agua muerta dentro de ellos, no fluye, no corre, o sea, la saben, pero no la viven. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, entonces la palabra de Dios, que es agua, en tu interior correrá como agua viva. O sea, vives la palabra. La palabra es viva en ti. ¿Ok? Así que el Espíritu de Dios viene para darte convicción, para darte consuelo, para darte guía, para darte conocimiento, para darte entendimiento, ¿verdad? Para guiarte a toda verdad, para redarguir, para predicar, para sanar a los enfermos, para expulsar fuera demonios, para darte salvación y resurrección. Para el día del Señor, la redención de los cuerpos. Solo el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo Espíritu que en el día del Señor levantará de entre los muertos a los muertos en Cristo Jesús y a los que estén vivos, que están en Cristo Jesús, para ese día. ¿Ok? Así que Él viene, el bautismo por el Espíritu de Dios puede venir, viene directamente de Cristo y puede venir directamente de Él sin la intervención de ningún hombre, o también puede venir por medio de la intervención de un hombre, cuando un hombre impone manos sobre ti y el Espíritu de Dios lo puede usar a ese hombre como canal, ¿verdad? Para llenarlo a él. O mejor dicho, Jesucristo puede usar las manos de ese hombre que imparte sobre ti, para él darle el Espíritu Santo a esa persona sobre la cual el hombre está impartiendo las manos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 19, versos 5 al 6, dice la Escritura, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. No quiere decir de que si usted no habla en lenguas, o sea, si usted no ha experimentado esta experiencia sobrenatural de hablar en lenguas y profetizar, no quiere decir de que por eso entonces Jesucristo no te ha bautizado en el Espíritu Santo, o sea, no te ha dado el Espíritu Santo. ¿Ok? No quiere decir eso. Eso hay que tenerlo muy presente, porque entonces, a raíz de esa doctrina, porque si el Espíritu de Dios es el que me da salvación, ¿verdad? O los que tienen al Espíritu Santo con ellos, ¿verdad? Y que hicieron ese compromiso y esa buena conciencia, ¿verdad? Con Dios, de tener esa nueva vida y viven esa nueva vida y tienen el Espíritu Santo, ellos verán la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de la doctrina de que si no hablan en lenguas extrañas, han sido bautizados por el Espíritu, entonces dirían aquellas personas que están viviendo con una nueva conciencia, una conciencia libre de pecado y con un buen corazón y actitud para Dios, entonces si no han recibido el don de hablar en lenguas extrañas, que eso más bien es un don que lo da el Espíritu Santo, pero entonces esas personas pues no serían salvas porque no han recibido el Espíritu Santo. O sea, mucho cuidado con eso. No es así. El Espíritu de Dios puede darte el don de hablar en lenguas angelicales, en lenguas no terrenales, ¿verdad? Como así mismo te puede dar el don de hablar en lenguas terrenales, que hables en otras lenguas de esta tierra, alemán, francés. O sea, el Espíritu de Dios lo puede hacer sobre ti. Es un don. Mateo capítulo 21, verso 32, dice la Escritura, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis,
pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. O sea que los publicanos y las rameras sí creyeron y por lo tanto se encaminaron en justicia, pero hay personas que no han creído. ¿Por qué no han creído? Porque no se han bautizado. Ahora, ¿por qué es necesario bautizarse? Dice la Escritura, porque aquel que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. O sea, que el que no se bautiza o no ha querido bautizarse es porque está manifestando ante los testigos, ¿verdad? Los ministros, los hermanos creyentes y ante los cielos está manifestando que aún no está convencido, que aún no ha creído con el corazón. O sea que está medio creyendo, sí, yo creo un poco, yo creo, pero no ha creído con el corazón todavía. O sea, no ha llegado a una convicción plena y profunda a su vida, por eso no ha decidido bautizarse. Entonces, si yo estoy en esa condición, le estoy diciendo al cielo que aún yo no he creído. Por eso no debemos andar con esa duda. Debemos pedirle a Dios, Señor, lléname, dame tu espíritu y trae convicción y fe a mi vida, porque ya, y suelta las cadenas de este mundo, suelta lo que te ata en este mundo y sigue, procede a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando tú dices, no, yo he tenido una nueva vida, he cambiado muchas cosas, ok, pero ¿por qué aún no te has bautizado si el Señor pide que nos bauticemos, que es necesario que haya señal en la tierra, que el hombre dé señal? Entonces significa que aún no he creído con el corazón del todo, aún no estoy convencido del todo para dejar la vida vieja o muchas cosas que aún todavía me atan y andar en nueva vida. Todavía tengo ataduras de este mundo que no las quiero soltar. Entonces el Señor está esperando que usted tome la decisión y lo haga, porque es necesario hacerlo para que podamos alcanzar la salvación, la benevolencia de Dios. Ahora, entonces, ¿es requisito para salvación ser bautizados? Sí, pero sabemos que Dios es soberano para hacer excepción en casos únicos de impedimento, como el caso de aquel hombre que estuvo en la cruz, el ladrón, que creyó en Jesús estando en la cruz y Dios le dijo, él le dijo a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces son casos excepcionales en el cual Dios en su soberanía puede hacer excepciones, porque, ¿de qué manera ese hombre ahí había que bajarlo de la cruz y llevarlo a bautizar? No. Son casos excepcionales en la cual entra la soberanía de Dios, que Él hace al fin y al cabo como Él quiere. Pero en lo normal sí es necesario bautizarse, porque es una señal que usted hace de compromiso, ¿verdad? Y es muy importante, bueno, sí, debo estar convencido porque voy a hacer un compromiso con Dios de tener una buena conciencia, de vivir ahora para Él, ¿verdad? Y morir a mi viejo hombre. Por lo tanto, como dice nuevamente en el libro de Primera de Pedro 3, que los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, todo esto es símbolo del bautismo, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y decimos, pero ¿cómo así que fueron salvadas por el agua?
Si el agua vino fue a destruir la tierra y ellos fueron salvados fue por el arca, no por el agua, pensaríamos, ¿verdad? Es como la manera lógica de poder uno de ver el verso. Pero ¿qué quiere decir eso? Que estas personas fueron salvadas por el agua, porque el agua representa la palabra de Dios. Entonces, ellos, ¿qué pasó? Que ellos le creyeron a Dios su palabra. Noé le creyó a Dios, y como le creyó a Dios, él construyó el arca, y por lo tanto, el arca lo sostuvo el agua. O sea, la palabra lo sostuvo en su fe. El arca representa allí la fe de Noé, sus obras de fe, lo que él ejecutó a causa de haberle creído a Dios, su fe, ¿verdad? En estos tiempos, ahora en Jesús es el nueva arca, ¿verdad? Y la condenación viene por fuego, pero todo aquel que le ha creído a Dios, que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, que ese es su Hijo, que lo amemos y le sigamos, el que le cree a Dios su palabra, entonces Jesús lo va a sostener, lo va a guardar en Él y no habrá condenación para Él. Bueno, quiero bendecirte, damos por finalizado esta clase número 5, continúa. Escúchala 4 veces, medita, reflexiona, ora, vea la intimidad que el Señor sea hablándote, presenta delante de Él tus debilidades, tus luchas, tus batallas, desnuda tu corazón delante de Dios, confiesa tus pecados y deja que Dios haga su buena obra y perfecta en ti. Y apréndete el versículo que te dejo escrito en los comentarios, en la descripción del video. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta clase. Señor, y te pido que todo aquel, Señor, que ha recibido esta impartición, todo aquel que está viendo este video, sea tocado por el poder de tu Espíritu, Señor, trayendo convicción cada vez más a Él. Que eres tú, Señor, quien lo fortalece en la fe y le das entendimiento. Que cada uno de ellos sea, Señor, tierra fértil. Ablanda sus corazones, que son la tierra, para que tu palabra, Señor, se desarrolle en ellos y lleven fruto y fruto abundante para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.